Buen día, mis queridos cordados. Pues de nuevo con estos videos que los han estado apoyando en su aprendizaje. Este video corresponde a la ADA 2 y lleva por título Niveles de Organización. El esquema que estamos viendo nos muestra cómo el planeta o los seres vivos los podemos estudiar desde los niveles más sencillos, que es el nivel molecular, pasando por el nivel celular, tejidos, órganos, sistemas, individuos, al nivel ecológico, que incluiría a las poblaciones, comunidad, y a esta enorme biosfera que es el planeta Tierra, donde todos los seres vivos interactúan y se relacionan con su medio. Vamos a analizar cada uno de los distintos niveles y sus características. Para ello va a ser necesario que empecemos con el primer nivel. El primer nivel lo forman los átomos. Hay que recordar, estudiado el año pasado en química en la vida cotidiana, que cada elemento está formado de un átomo distinto. Aquí tenemos un átomo de hidrógeno con su protón y su electrón característico, y un átomo de oxígeno con sus 8 electrones girando alrededor del núcleo. Los átomos son los componentes básicos de la materia. Hay que entender que ustedes conocieron a todos los elementos de la tabla periódica el año pasado, pero dentro de estos elementos hay lo que se conocen como los bioelementos principales. ¿Por qué? Porque constituyen el 95% de la materia viva. Tenemos al carbono, hidrógeno, oxígeno, los cuales forman parte de todas las biomoléculas orgánicas de los seres vivos. El nitrógeno, un elemento fundamental en la formación de proteínas, porque forma parte de los aminoácidos, del ADN y del ARN, de sus nucleótidos, de la clorofila, la hemoglobina, etc. Tenemos al fósforo, que forma parte de nucleótidos, coenzimas y fosfolípidos. Y por último el azufre, que forma parte de dos aminoácidos esenciales como son la cisteína y la metionina. Un elemento es una sustancia pura que no podemos dividir en otras sustancias por medios físicos o químicos. Los elementos se componen de un solo tipo de átomo, como ya hemos visto. Muchas veces los átomos de un mismo elemento pueden tener diferente número de neutrones, y a esto le llamamos isótopos. Por ejemplo, el carbono 12 con sus 6 neutrones, pero el carbono 13 tiene 7 neutrones y el carbono 14 tiene 8 neutrones. El carbono 14 es un isótopo radioactivo que se encuentra en todos los seres vivos. Los elementos se combinan para formar una sustancia más compleja llamada compuesto. Un compuesto es una sustancia pura formada cuando se combinan dos o más elementos. Los compuestos los podemos dividir en orgánicos e inorgánicos. La presencia de carbono me indicaría la presencia de un compuesto orgánico, como es en este caso el metano. Y aquí el agua, que sería un compuesto inorgánico. Los compuestos pueden formar moléculas. Una molécula es un compuesto en el que los átomos están unidos por enlaces que pueden ser covalentes cuando comparten los electrones, o enlaces iónicos cuando alguien gana o alguien pierde electrones. Esos enlaces químicos son fuerzas que mantienen unidas a las moléculas y a sus distintos elementos. Existen otras fuerzas, como las fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas estabilizadoras moleculares a través de enlaces covalentes, pero también existen los enlaces puentes de hidrógeno característicos en la molécula de ADN en la unión de sus bases nitrogenadas. ¿Qué es una macromolécula? Es una molécula muy grande formada por la unión de moléculas orgánicas más pequeñas. A estas les llamamos monómeros. La unión, que puede ser por enlaces covalentes, forma un polímero o macromolécula. La cera de las abejas es un ejemplo de polímero. Nosotros vamos a estudiar 4 macromoléculas biológicas porque son las que constituyen a los seres vivos. Tenemos a los carbohidratos, que se encuentran en el pan, en los granos, que almacenan energía y proveen soporte estructural. A los lípidos, como son las grasas, como son las ceras de las abejas, que también almacenan energía pero también proveen de barrera. Las proteínas, como la hemoglobina, que puede transportar sustancias, algunas agilizan reacciones, proveen soporte estructural y elaboran hormonas.
Y por último, los ácidos nucleicos, que son capaces de almacenar energía y comunicar información genética. Ahí tenemos al ADN y al ARN. Antes de analizar a las macromoléculas, vamos a analizar el concepto de metabolismo. Todas las reacciones químicas y biológicas que se producen en los seres vivos se conoce como metabolismo. El metabolismo podemos dividirlo en dos, anabolismo y catabolismo. Es muy sencillo. Cuando moléculas pequeñas forman una molécula grande y requiriendo energía, tengo un proceso anabólico. Por ejemplo, la síntesis de proteínas es un buen ejemplo de anabolismo. Lo contrario, cuando moléculas pequeñas se degradan moléculas grandes se degradan en moléculas pequeñas, liberando energía, tengo catabolismo. El proceso de digestión humana es un buen ejemplo de catabolismo. El primer carbohidrato que vamos a estudiar, la primera macromolécula que vamos a estudiar son los carbohidratos, que están formados de carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos están formados por moléculas simples, que son los monosacáridos. Podríamos decir que la estructura de los carbohidratos puede dividirse en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. ¿Cuál es su diferencia? Aquellos que están formados por una sola molécula de azúcar es un monosacárido. Si son dos moléculas de azúcar es un disacárido, etimología barata. Y si tengo un glucógeno, es decir, un polisacárido, tengo muchas moléculas de azúcar unidas por enlaces químicos. Los carbohidratos, como la glucosa, son el principal generador de ATP y el glucógeno el principal almacén de energía. Los disacáridos más comunes son la sacarosa, que la encontramos en el azúcar que nosotros consumimos, que está formado de dos azúcares, la glucosa y la fructosa. La lactosa, que la encontramos en la leche, que está formada de glucosa y galactosa, y la maltosa, que está formada de dos moléculas de glucosa. En rojo les mostramos las enzimas que permiten la formación de dichos disacáridos. Existen polisacáridos muy importantes. La celulosa es uno de ellos. Recordamos que se encuentra en todas las paredes celulares de las plantas. Y también tenemos a la quitina. Este homopolisacárido contiene nitrógeno, forma parte de los exoesqueletos de muchos invertebrados y forma parte de las paredes celulares de algunos hongos. Pasamos a los lípidos, segunda macromolécula importante. Es una molécula formada principalmente por carbono, hidrógeno, forman grasas, aceites y ceras, almacenan energía, dan estructura a muchos elementos de los seres vivos y regulan muchas funciones dentro de los seres vivos. Los lípidos o triglicéridos, cuando son sólidos les llamamos grasas y si son líquidos les llamamos aceites. Entre los lípidos importantes todos ellos están formados por ácidos grasos. Los lípidos los podemos dividir en grasas saturadas, las cuales son perjudiciales y tienen gran cantidad de colesterol malo, y las grasas insaturadas, las cuales son solubles para el corazón, tienen un colesterol bueno y son importantes en nuestra dieta. Las grasas hidrogenadas son grasas que han estado tratadas industrialmente, las cuales no debemos consumir. Es obvio que nuestra alimentación debe estar formada de grasas insaturadas, pocos elementos de grasas saturadas y 0 elementos de grasas insaturadas, aunque realmente eso nunca lo hacemos, ¿verdad? Otro tipo de lípidos se encuentran los fosfolípidos. Son importantes porque forman todas las membranas biológicas, están formadas por esta doble capa de fosfolípidos. Todos los organelos que tienen membrana y las células en sí están formadas de esta capa. Recordando que una membrana plasmática o una membrana biológica está formada por esta doble capa, las proteínas incrustadas que vemos acá y carbohidratos que sirven como elementos indicadores de qué ingresa y qué no ingresa a la célula. Otro lípido importante son los esteroides como el colesterol, el cual existe un colesterol malo, el cual no debemos consumir, y un colesterol bueno, el cual debe ser rico en nuestra dieta, que encontramos, por ejemplo, en la carne de salmón, por dar un ejemplo. La siguiente macromolécula son las proteínas, esenciales en los seres vivos por la gran cantidad de funciones que tienen. Sus monómeros, podríamos decir que son estos aminoácidos. Una proteína es una cadena
de muchos aminoácidos o una cadena polipeptídica. Son pequeños, los aminoácidos son pequeños compuestos formados de carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y algunas veces de azufre, y le dan la estructura importante a las proteínas. Estos son los 20 aminoácidos esenciales. Los obtenemos a través de nuestros alimentos y se unen en las proteínas a través de estos enlaces peptídicos. Las proteínas forman el 15% de la masa corporal. Hay alrededor de 10.000 proteínas. Forman músculo, piel, pelo, las componen. Dan soporte estructural, transportan sustancias como el oxígeno a través de la hemoglobina en la sangre, comunican señales, regulan reacciones químicas a través de estas proteínas conocidas como enzimas, que tienen la capacidad de regular las reacciones químicas y controlan el crecimiento celular. Pueden tener desde una estructura primaria hasta una estructura cuaternaria, pasando por una estructura secundaria y terciaria. Por último, los ácidos nucleicos son la cuarta macromolécula importante. Son macromoléculas muy complejas que almacenan y transmiten información genética. Los ácidos nucleicos se componen de pequeñas subunidades llamadas nucleótidos. Estos nucleótidos, los vimos el curso pasado, están formados de un grupo fosfato, un azúcar que puede ser ribosa o desoxirribosa y una base nitrogenada que puede ser adenina, guanina, citosina, timina o uracilo. Hay dos tipos de ácidos nucleicos: el ácido desoxirribonucleico, conocido como ADN, y el ácido ribonucleico, conocido como ARN. Estos son importantes en la transmisión de la información genética de los seres vivos. No me resta más que agradecerles su atención. Si les gustó el video, nos vemos en el próximo video y pues no te cuesta nada un like y suscribirte a mi página. Gracias, hasta la próxima.